Hay una realidad incómoda sobre el divorcio que casi nunca se menciona en voz alta, y sin embargo, es la que define la experiencia de miles de personas. No siempre el sufrimiento comienza con la separación legal o con la firma de los papeles ante el juez. Muchas veces, lo verdaderamente devastador inicia después, en el terreno invisible de la manipulación emocional. Cuando una relación termina, no siempre termina también la necesidad de control, el deseo de dominar, el impulso de retener a alguien que ya ha decidido marcharse. En esos momentos aparece un tipo de chantaje que no necesita gritos ni amenazas directas. Es un susurro disfrazado de preocupación. Es un comentario que parece inofensivo, pero carga la intención de sembrar miedo o culpa. Es la frase que dice, si te vas, arruinas a la familia, o si no cedes, nuestros hijos sufrirán, o incluso, sin ti no valgo nada. No son simples palabras, son cadenas invisibles que atan a la persona que quiere liberarse. Lo más perturbador es que este tipo de manipulación no se percibe de inmediato. A menudo la víctima confunde esas frases con señales de amor, con restos de afecto, con intentos de reconciliación. Y sin embargo, lo que realmente ocurre es que se le arrebata poco a poco la libertad interior. Lo que parecía una ruptura se convierte en una prisión emocional, donde el miedo y la culpa dictan cada movimiento. Esta dinámica puede prolongarse semanas, meses o incluso años enteros después de la separación. Lo que comenzó como un divorcio legal se transforma en un vínculo tóxico que sigue consumiendo energía, autoestima y capacidad de reconstruir una vida nueva. Y lo más doloroso es que desde afuera casi nadie lo nota. Los amigos piensan que son discusiones normales. La familia cree que es parte del proceso, pero en la intimidad la persona atrapada siente que cada día pierde un poco más de sí misma. Este es el terreno silencioso en el que se instala el chantaje emocional, un enemigo invisible que puede resultar más destructivo que la ruptura misma. Erich Fromm comprendió que el amor no es simplemente un sentimiento pasajero, ni un impulso biológico, sino un arte que exige responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento. Desde esta perspectiva, lo que muchas personas llaman amor, en realidad es una forma de dependencia, de apego disfrazado de afecto. En los procesos de divorcio, esta confusión se vuelve evidente. Cuando una relación llega a su final, lo que debería quedar es la posibilidad de soltar con dignidad, de aceptar la separación como un cierre necesario para que ambos puedan continuar con sus vidas. Sin embargo, en innumerables casos aparece algo distinto. El intento de retener al otro no a través del amor auténtico, sino mediante la manipulación emocional. Fromm ya lo advertía, el amor que oprime no es amor, es posesión. El amor que amenaza no libera, encierra. El amor que culpa no construye, destruye lentamente. Cuando alguien no puede aceptar la pérdida y en lugar de elaborar su dolor recurre a la manipulación, aparecen frases que parecen afectuosas, pero que esconden una trampa psicológica. Se escucha, hazlo por nuestros hijos. Si me dejas es porque nunca me amaste. Me estás condenando a la soledad. Estás arruinando todo lo que construimos. En la superficie pueden sonar como súplicas de reconciliación, pero en realidad son estrategias para despertar miedo, culpa y duda en la otra persona. Es una forma de mantener un control indirecto cuando ya no existe un vínculo sano. Fromm explicaba que el ser humano inmaduro tiende a confundir amor con necesidad y necesidad con derecho. Así, el que no sabe amar genuinamente piensa que tiene derecho a exigir sacrificio, sumisión y permanencia. El problema profundo es que la manipulación emocional opera en lo invisible. No llega en forma de violencia física ni de insultos directos, sino en mensajes que minan la seguridad poco a poco.
La persona que recibe estas frases comienza a cuestionar sus propias decisiones, a dudar de su capacidad de rehacer su vida, a sentir que está traicionando a sus hijos, a su historia, incluso a su propia identidad. De pronto, lo que era una decisión clara se nubla en una tormenta de emociones impuestas desde afuera. La culpa se convierte en el arma más poderosa. Y como explicaba Fromm, la culpa mal usada no es un reconocimiento de responsabilidad, es una herramienta de dominación. Imaginemos a alguien que tras años de matrimonio insatisfactorio decide separarse. Ha tomado la decisión con dolor, pero también con claridad. Sin embargo, cada vez que conversa con su expareja escucha amenazas veladas. No sé qué será de mí sin ti. Si me dejas te vas a arrepentir. Los niños te odiarán por esto. Ninguna de estas frases es una expresión de amor. Todas son formas de chantaje. Erich Fromm habría dicho que ahí no hay amor en absoluto, solo miedo y apego disfrazados. El verdadero amor, incluso cuando se enfrenta a la separación, desea el bienestar del otro. El amor maduro sabe dejar ir porque entiende que forzar la permanencia destruye tanto a quien se queda como a quien es retenido. Lo interesante es que Fromm no hablaba de estas dinámicas como algo anecdótico, sino como un síntoma social. Para él, gran parte de las relaciones en la sociedad moderna están marcadas por el consumo y la posesión. Se ama al otro como se ama un objeto, porque satisface necesidades, porque llena vacíos, porque da seguridad. Y cuando ese objeto amenaza con irse, se activa el instinto de posesión. En los divorcios, esta mentalidad se revela de manera brutal. No se llora por la pérdida de un amor real, se lucha por mantener una propiedad emocional. El otro deja de ser persona y se convierte en una extensión de uno mismo que no puede escapar. Fromm subrayaba que el amor auténtico se reconoce precisamente en la capacidad de soltar. Solo quien es capaz de decir «te dejo libre aunque duela» ha entendido lo que significa amar de verdad. Por eso, cuando en un divorcio se observa manipulación emocional, estamos frente al opuesto del amor. Estamos ante el miedo a la soledad, la incapacidad de madurar, la resistencia a crecer. Y aunque pueda parecer un acto de desesperación comprensible, en realidad es un mecanismo destructivo que prolonga el sufrimiento de ambos. La persona manipulada se siente atrapada, y la persona manipuladora se hunde aún más en su inmadurez. En última instancia, lo que Fromm nos ofrece es una brújula moral y psicológica. Frente al divorcio, frente a la ruptura inevitable, uno puede elegir entre dos caminos. El primero es el del chantaje, la manipulación y la culpa, que terminan destruyendo cualquier posibilidad de reconstrucción. El segundo es el del amor maduro, que aunque duela, reconoce la necesidad de la separación y desea la libertad del otro tanto como la propia. Ese segundo camino no siempre se elige, porque exige valentía, exige reconocer la propia fragilidad y aceptar la soledad como parte del proceso. Pero es el único que conduce a la sanación real. Cuando una persona comienza a detectar el chantaje emocional y a decir «esto no es amor, esto es control», da un paso gigantesco hacia su libertad. Y eso, justamente, es lo que Fromm quería enseñarnos, que el amor verdadero nunca se impone, nunca manipula, nunca encierra. El amor verdadero, incluso en el divorcio, libera. El chantaje emocional en un divorcio no se presenta como un fenómeno aislado ni evidente, sino como una red de causas y efectos que van debilitando lentamente la voluntad de quien lo padece. Comprender este mecanismo es fundamental para reconocerlo y poder liberarse de él. La primera causa es la incapacidad de aceptar la pérdida. Cuando una persona se enfrenta a la ruptura, experimenta miedo, vacío, inseguridad. En lugar de asumir esas emociones y elaborarlas de manera madura, las proyecta hacia el otro en forma de manipulación.
Así surge la primera estrategia: utilizar la culpa como arma. Frases como «si me dejas, destruyes a la familia» o «te vas a arrepentir de esto por el resto de tu vida» no son expresiones de dolor, son intentos de control. La segunda causa es la necesidad de poder. Erich Fromm explicaba que en muchas relaciones lo que se llama amor no es más que un sistema de dominación. El que no sabe amar auténticamente busca en el otro un objeto de seguridad, una especie de posesión emocional. Cuando ese objeto amenaza con irse, aparece el pánico y con él la manipulación. El efecto inmediato es que la víctima comienza a dudar de sí misma. Lo que al inicio era una decisión clara, después de varias conversaciones cargadas de chantaje, se transforma en un mar de dudas. La persona se pregunta si en realidad está cometiendo un error, si está dañando a sus hijos, si es demasiado egoísta. De este modo, la manipulación logra su objetivo: sembrar confusión y retrasar la liberación. La tercera causa es el miedo a la soledad. Fromm sostenía que el ser humano inmaduro no soporta estar consigo mismo porque no se conoce ni se acepta. Prefiere mantener un vínculo tóxico antes que enfrentarse a su propio vacío. Este miedo se proyecta en forma de amenazas veladas. Sin ti no valgo nada. Me voy a enfermar si me dejas. Nadie más me querrá. La consecuencia es devastadora. El otro carga con una responsabilidad que no le corresponde, la de sostener emocionalmente a quien se niega a sostenerse a sí mismo. Así se crea un círculo vicioso en el que el manipulador refuerza su dependencia y la víctima se siente culpable de cualquier decisión que tome. La cuarta causa es la falta de autoconciencia. Muchas personas ni siquiera reconocen que manipulan. Creen genuinamente que están defendiendo a la familia, que luchan por el amor, que protegen a los hijos, pero lo que hacen, en el fondo, es proyectar sus propias sombras. Fromm explicaba que quien no integra su miedo y su inseguridad termina colocándolos sobre los demás, y en los divorcios eso se manifiesta con fuerza. El efecto es que la relación se prolonga en una guerra psicológica invisible donde no se discuten hechos, sino emociones manipuladas. Los efectos de este fenómeno son múltiples. En el plano emocional, la víctima desarrolla ansiedad, insomnio, sensación de vacío constante. Vive con miedo a la próxima conversación, a la próxima frase que la hará sentir responsable de un dolor que no es suyo. En el plano social, se aísla, deja de compartir con amigos o familiares por miedo a ser juzgada, por temor a que no comprendan lo que está viviendo. En el plano psicológico, pierde autoestima, siente que no tiene derecho a rehacer su vida, que siempre estará en deuda con su expareja. En el plano espiritual, experimenta una desconexión profunda con su autenticidad, porque vivir bajo chantaje es vivir bajo un rol impuesto, nunca desde la verdad interior. Fromm veía todo esto como un síntoma de una sociedad basada en el consumo y en la posesión. Cuando la relación se entiende como una propiedad, la separación es vivida como un robo. Y en ese contexto, el chantaje emocional se convierte en la herramienta para intentar recuperar lo perdido. Sin embargo, lo que se obtiene no es amor ni reconciliación, sino una prisión psicológica para ambos. Quien manipula se hunde más en su dependencia y quien es manipulado se pierde en la culpa. Comprender este proceso es el primer paso para romperlo. Saber que la culpa utilizada como arma no es un reflejo de la verdad, sino una distorsión. Reconocer que las frases que generan miedo no son cuidado, son control. Detectar que detrás del «hazlo por los niños» puede esconderse un intento de retener poder. Solo con esta conciencia se puede cortar el círculo vicioso. Y este es precisamente el valor de la perspectiva de Fromm, ayudarnos a distinguir entre el amor real que libera y el falso amor que esclaviza. Porque mientras no se entienda la diferencia, el divorcio no termina nunca. Solo cambia de escenario.
y se convierte en una batalla silenciosa que consume la vida entera. Las consecuencias del chantaje emocional en un divorcio no son visibles de inmediato, pero con el tiempo se convierten en cicatrices profundas que marcan la vida de la persona afectada. Al inicio, todo puede parecer una discusión más, una frase dicha en medio de la tensión o un gesto de desesperación. Sin embargo, cuando estas expresiones se repiten de manera constante, comienzan a moldear la percepción interna de quien las recibe. Poco a poco, la persona deja de confiar en su criterio, duda de sus decisiones y empieza a vivir atrapada en una red de culpa y miedo. Cada intento de avanzar se convierte en un recordatorio de que tal vez está equivocándose, de que quizá está destruyendo la familia, de que puede ser responsable del dolor de los hijos. Esta culpa artificial no construye, solo erosiona la seguridad personal. En el ámbito psicológico, los efectos son devastadores. Aparecen síntomas de ansiedad, insomnio, agotamiento emocional. La persona manipulada siente que nunca tiene paz, que cada conversación es un campo de batalla en el que debe justificar sus elecciones. Con el tiempo, la autoestima se reduce hasta el punto en que ya no se reconoce capaz de tomar decisiones propias. En el plano emocional, la víctima experimenta una desconexión con sus deseos auténticos, porque vive condicionada por las exigencias y amenazas veladas del otro. Lo que antes era un proyecto de vida personal se transforma en un laberinto de justificaciones. En el entorno social, los efectos también se hacen notar. Muchas víctimas de chantaje emocional después del divorcio comienzan a aislarse. Tienen miedo de hablar con amigos o familiares por temor a ser juzgadas o incomprendidas. En ocasiones incluso defienden al manipulador frente a otros, porque el sentimiento de culpa se ha instalado tan profundamente que sienten que deben justificarlo. Este aislamiento agrava aún más el sufrimiento porque refuerza la idea de que están solas y sin apoyo. En el plano de los hijos, cuando existen, las consecuencias son todavía más delicadas. Crecen en un ambiente cargado de tensión y aprenden inconscientemente que el amor se mezcla con control, con sacrificio obligado, con manipulación. Ese aprendizaje emocional se convierte en un modelo que puede repetirse en sus propias relaciones en la adultez. Erich Fromm advertía que cuando el amor se convierte en poder, deja de ser amor y se transforma en destrucción. El chantaje emocional después de un divorcio es precisamente eso, un poder disfrazado de afecto que corroe silenciosamente la libertad. Reconocer estas consecuencias no es un ejercicio intelectual, es un acto de supervivencia emocional. Porque mientras la víctima no entienda que lo que sufre no es amor ni cuidado, seguirá atrapada en una dinámica que consume lentamente su capacidad de vivir con autenticidad. Erich Fromm sostenía que detrás de cada dinámica de manipulación se encuentra un patrón universal que se repite en distintos contextos y épocas. El divorcio y el chantaje emocional no son excepciones, forman parte de una estructura más amplia del comportamiento humano. Para Fromm, el amor auténtico es siempre un acto de libertad, mientras que el falso amor es un intento de control. Por eso, cuando una persona recurre al chantaje emocional, lo que realmente está haciendo es transformar la relación en un escenario de poder. Esta dinámica no es exclusiva de una pareja ni de un tiempo histórico. Es un fenómeno arquetípico que refleja la lucha constante entre libertad y posesión. En cada divorcio donde aparece el chantaje emocional se repite el mismo patrón. Uno de los miembros intenta avanzar hacia una vida nueva, mientras que el otro se aferra utilizando la culpa o el miedo como cadenas invisibles. Este mecanismo responde a una necesidad psicológica profunda, evitar el vacío existencial que produce la pérdida. Fromm lo llamaba la incapacidad de estar solo, un rasgo característico del individuo inmaduro.
Quien no ha aprendido a amarse a sí mismo convierte al otro en su única fuente de valor, y al perderlo, siente que pierde su identidad. Entonces, en lugar de aceptar el dolor y crecer, manipula para retener lo que ya no le pertenece. Este patrón universal se observa también en la sociedad. Fromm advertía que muchas instituciones, religiones o ideologías utilizan el mismo mecanismo: retener a las personas a través de la culpa y el miedo. En un matrimonio que termina, la lógica es la misma pero a escala íntima. El manipulador actúa como una figura que no soporta el abandono y usa la presión psicológica para sostener la relación, aunque esté rota. La víctima, atrapada en ese juego, siente que traiciona no solo al otro, sino a una estructura más grande: la familia, la tradición, la idea del amor eterno. Comprender que se trata de un patrón arquetípico ayuda a liberarse, porque permite ver que no es un problema individual aislado, sino un reflejo de dinámicas humanas universales. Reconocer que detrás del chantaje hay miedo y no amor, que detrás de la culpa impuesta hay una lucha por el poder y no por el bienestar, es el primer paso para romper el ciclo. Fromm nos recuerda que solo el amor maduro, el que sabe dejar ir, rompe con este patrón, y que la verdadera libertad comienza cuando entendemos que ceder ante la manipulación no es compasión, sino esclavitud emocional disfrazada de sacrificio. Reconocer el chantaje emocional en medio de un divorcio no significa escapar del conflicto ni negar la dificultad que implica la ruptura. Al contrario, es el primer paso hacia una transformación profunda. Quien logra identificar las palabras, gestos y silencios que en realidad esconden un intento de manipulación, comienza a recuperar terreno perdido en su propia vida interior. Erich Fromm insistía en que la madurez emocional se demuestra en la capacidad de diferenciar entre amor auténtico y pseudoamor. El amor auténtico acepta la libertad del otro, incluso cuando esa libertad implica irse, mientras que el pseudoamor utiliza la dependencia, la lástima y la culpa para atar al otro a la fuerza. Por eso, desenmascarar el chantaje emocional es en sí mismo un acto de libertad, porque marca el límite entre lo que se acepta y lo que ya no se permite. Cuando alguien toma conciencia de estas dinámicas, deja de vivir bajo el peso de un contrato invisible, hecho de culpas y promesas rotas. Empieza a entender que no está obligado a sostener la fragilidad de otro a costa de su propia dignidad. Empieza a ver que su bienestar no depende de complacer demandas emocionales que nunca terminan, sino de reconectarse con sus propios deseos y necesidades. Este reconocimiento, aunque doloroso, funciona como una ruptura interior que abre camino a la autenticidad. Fromm señalaba que ningún ser humano puede crecer mientras permanezca prisionero de la manipulación, y que el verdadero desarrollo comienza cuando se asume la responsabilidad de la propia vida sin ceder al control externo. El proceso de detectar el chantaje también transforma la manera en que se entienden las relaciones futuras. Quien ha vivido la experiencia y ha logrado identificarla, desarrolla un radar más agudo para no repetir el mismo patrón. Aprende a distinguir entre el cuidado genuino y la manipulación encubierta, entre el consejo sincero y la imposición disfrazada. En este sentido, la conciencia no solo libera del presente, sino que protege el futuro. Fromm veía en esto la esencia del crecimiento humano. Cada experiencia difícil puede convertirse en una lección que nos acerca un poco más a la libertad interior. Y en el caso del divorcio, esa lección es clara. No toda palabra que apela al amor nace del amor. Muchas veces nace del miedo. Darse cuenta de ello es el inicio de la verdadera sanación. Quien atraviesa el dolor de un divorcio marcado por manipulación emocional y logra reconocerlo, regresa transformado de esa experiencia.
No se trata de una transformación inmediata ni sencilla, sino de un proceso lento en el que la persona aprende a soltar el peso de las culpas impuestas y a redescubrir su propio valor. En este camino, la ruptura deja de ser vista como un fracaso y comienza a entenderse como una liberación necesaria. Erich Fromm explicaba que la verdadera madurez emocional consiste en la capacidad de elegir relaciones que respeten la autenticidad de cada individuo. Así, quien supera el chantaje emocional ya no busca un amor que aprisiona, sino un vínculo basado en la libertad y el respeto mutuo. El regreso después de esta lucha interior no significa volver al mismo lugar, significa volver siendo alguien distinto. La persona que alguna vez se dejó atrapar por frases de culpa, ahora identifica con claridad las señales de manipulación y no permite que definan su vida. Ya no necesita justificar cada decisión frente a quien la controla, porque entiende que su dignidad no está en convencer al otro, sino en ser fiel a sí misma. Esa es la verdadera transformación. Pasar de ser alguien condicionado por la culpa a convertirse en alguien guiado por la conciencia. Este cambio también impacta en el entorno. Quien se libera de la manipulación emocional se convierte en un ejemplo silencioso para otros que aún permanecen atrapados en dinámicas similares. Su historia demuestra que es posible romper con los patrones tóxicos y recuperar la libertad interior. Fromm decía que solo el que ha experimentado la liberación del miedo puede enseñar a otros a liberarse. En ese sentido, la persona transformada se convierte en un faro, no porque pretenda guiar a los demás, sino porque su sola autenticidad muestra un camino alternativo. Al final, el regreso después de un divorcio con chantaje emocional es un renacimiento. La vida ya no se organiza en torno al miedo, sino en torno a la posibilidad de crear vínculos más sanos. Lo que antes fue una prisión se convierte en aprendizaje, y lo que antes era sufrimiento se transforma en fuerza. Esa es la paradoja de la transformación. Del dolor surge la claridad, y de la manipulación superada nace la verdadera libertad de amar. El divorcio no destruye por sí mismo a las personas. Lo que realmente hiere de manera profunda es el chantaje emocional que aparece después y que en silencio corroe la autoestima. Cuando la manipulación se instala, la víctima comienza a vivir bajo un conjunto de antítesis que desgastan su identidad. Se le hace creer que el control es cuidado, que la dependencia es amor, que la culpa es responsabilidad. Erich Fromm insistía en que es precisamente en esas contradicciones donde se revela la falsedad del vínculo. El amor auténtico nunca pide que alguien renuncie a su libertad, porque libertad y amor son inseparables. Si falta uno, el otro deja de existir. Por eso desenmascarar estas contradicciones es esencial para recuperar la dignidad. Las frases manipuladoras funcionan como espejos deformados que distorsionan la realidad. Si me dejas, destruyes nuestra familia. Pretende vestir de nobleza lo que en realidad es un intento de control. Hazlo por nuestros hijos. Se utiliza como escudo para prolongar una relación rota, cuando en verdad lo más dañino para los hijos es crecer en un ambiente cargado de chantaje y dolor. Sin ti no soy nada. No es una confesión romántica, es una amenaza emocional que transfiere al otro una responsabilidad imposible. Estas expresiones, repetidas una y otra vez, construyen una narrativa tóxica en la que la víctima comienza a sentir que nunca podrá actuar sin provocar daño. Fromm proponía mirar más allá de las palabras y observar la intención que hay detrás. Cuando el objetivo es limitar la libertad del otro, no se trata de amor, sino de miedo disfrazado. Cuando el objetivo es mantener el poder, no se trata de cuidado, sino de dominación oculta. Esta claridad permite ver que la manipulación no es un signo de debilidad, sino una forma de violencia psicológica. Y como toda violencia, deja huellas duraderas si no se enfrenta.
La síntesis es clara. El divorcio no es el enemigo, lo es la manipulación que se esconde detrás. No es el final de una relación lo que destruye, es el intento de retener mediante el miedo. Quien logra detectar esta verdad se libera del espejo deformado y recupera la capacidad de mirarse con autenticidad. Lo que parecía culpa se convierte en dignidad, lo que parecía obligación en libertad, lo que parecía amor en simple control. Y esa claridad es el inicio de una nueva vida. Si alguna vez has sentido que cada conversación con tu expareja después del divorcio te deja más débil, más confundido y con una carga de culpa que no te pertenece, es muy probable que estés viviendo un chantaje emocional. Esa sensación de que nada de lo que haces es suficiente, de que cualquier decisión es interpretada como egoísmo, de que incluso tu derecho a rehacer tu vida es cuestionado, no es casualidad. Es el reflejo de una estrategia inconsciente o consciente destinada a mantenerte atrapado en un papel que ya no te corresponde. Erich Fromm diría que en esos momentos no estás frente a una expresión de amor, sino frente a un mecanismo de control que se disfraza de afecto. Identificarte con esta experiencia no significa que seas débil. Significa que has tenido el valor de mirar de frente lo que muchos prefieren ignorar. Hay quienes callan porque piensan que es normal sentirse culpable tras un divorcio. Hay quienes aceptan la manipulación, creyendo que así protegen a sus hijos. Hay quienes confunden control con cuidado. Pero reconocer que esas dinámicas no son amor, sino manipulación, es un acto de conciencia, y la conciencia siempre libera. No estás solo en este camino. Miles de personas atraviesan lo mismo y encuentran que el primer paso para sanar es precisamente ponerle nombre a lo que ocurre. Fromm insistía en que la madurez comienza cuando dejamos de confundir amor con dependencia. Si descubres que tu expareja utiliza la culpa para condicionarte, no significa que seas insensible por poner límites. Significa que has comenzado a diferenciar lo verdadero de lo falso. El amor auténtico nunca exige sacrificio constante a costa de la propia dignidad. Nunca pide que te anules, nunca convierte tu libertad en moneda de cambio. Por eso, si te reconoces en estas palabras, entiende que lo que estás sintiendo es la señal de que necesitas recuperar tu espacio interior. La identificación no es un estigma. Es la confirmación de que tu conciencia está despertando y de que tienes derecho a vivir sin cadenas invisibles que roban tu energía y tu paz. El cierre de un proceso de divorcio, marcado por la manipulación emocional, debe convertirse en un recordatorio de esperanza y propósito. No se trata únicamente de señalar lo que estuvo mal, sino de comprender que cada paso hacia la conciencia abre la posibilidad de un nuevo comienzo. Erich Fromm afirmaba que lo contrario al amor no es el odio, sino la manipulación, porque en ella se anula la libertad del otro. Entender esto es un acto liberador, porque permite mirar hacia adelante con una claridad que antes parecía imposible. La ruptura deja de ser un símbolo de fracaso y se transforma en un puente hacia la autenticidad. Cada vez que decides no ceder al chantaje, cada vez que reconoces una frase cargada de culpa y respondes con dignidad, das un paso más hacia tu verdadera independencia emocional. Este camino no está exento de dolor. La soledad, el miedo al futuro, la incertidumbre sobre la reconstrucción personal son emociones inevitables, pero también son señales de que ya no estás atrapado en un juego de poder. El silencio que antes era opresivo puede convertirse en espacio para escucharte. La distancia que antes parecía pérdida se convierte en terreno fértil para crear nuevas relaciones más sanas. Lo que parecía el final de todo se revela como el inicio de una vida más consciente. Fromm diría que quien ha aprendido a soltar no ha perdido, ha ganado la capacidad de amar de manera más plena.
El mensaje final es que nadie debe aceptar cadenas disfrazadas de amor. Si atraviesas un divorcio y sientes el peso de la manipulación emocional, entiende que no estás huyendo al poner límites, estás eligiendo tu libertad. Ese acto no solo te libera a ti, sino que también enseña a quienes te rodean, incluidos tus hijos, que el amor verdadero jamás se construye sobre la culpa. Tu historia no termina en el divorcio, comienza ahí, y la nueva etapa que te espera puede ser más auténtica, más consciente y más digna que todo lo que quedó atrás.